Acaba de concluir el Fútbol Club Barcelona 0, Bayern de Múnich 3. Y es el momento, aunque duela, es el momento de hacer un análisis tremendamente certero de la espiral de autodestrucción en la que vive inmerso el Fútbol Club Barcelona. Mirad, sé que los madridistas del canal, que somos mayoría, como es lógico, os vais a quedar en este vídeo. Y ahora es cuando a los culés, que también hay muchos por aquí, porque al final somos vasos comunicantes, y es normal que aparezcan aficionados del máximo rival también en análisis del Real Madrid, es hora de que muchos culés elijáis el camino que queréis tomar. Podéis seguir contribuyendo a esa autodestrucción que os voy a intentar argumentar, pero vosotros veréis, creo que esa no es la solución para hacerle frente a este momento. Y luego lo que pueden hacer otros culés, que sé que hay muchos también, es aceptar, quedarse aquí, escuchar a lo mejor lo que no quieren oír, pero intentar entender mi argumentación y, por supuesto, compartirla o simplemente dejar en la caja de comentarios pues cuál es su perspectiva, si es diferente y por qué. Pero mirad, más allá del partido, que no ha tenido absolutamente ninguna historia, un año después de que Koeman fuese el culpable absoluto de todos los males del Fútbol Club Barcelona, el Barça vuelve a jugar contra el Bayern de Múnich y se vuelve a quedar con 0 tiros a portería después de los 90 minutos. Palancas, Lewandowski, Rafinha, la culpa es de los demás, llega Xavi, ahora sí, y un año después, el Barcelona está en exactamente la misma posición. Estamos en octubre y el equipo ha caído en la Europa League, el equipo va segundo en Liga y la Copa del Rey pues evidentemente todavía no ha empezado. ¿Y cuáles son los motivos para que suceda esto? Porque realmente es lo que os decía antes, el partido no ha tenido ningún misterio. Un Bayern de Múnich que lo ha dominado desde el minuto 1 hasta el 90 y que ha sido pues un niño mayor jugando con, pues eso, un juguete roto con el que podía hacer lo que quería absolutamente. Mirad, el problema de raíz, intrínseco, absolutamente profundo y de muy difícil solución que tiene el Fútbol Club Barcelona es la falta total y absoluta de autocrítica. Sé que este concepto lo hemos repetido mucho en el canal. A poco que sigáis mis análisis del Real Madrid, sabéis que soy un férreo defensor de la autocrítica. Se ha creado mucha polémica con las palabras de Courtois ayer y a mí personalmente me parecen maravillosas. Y os digo esto porque es momento de que cierta parte del sector culé abra los ojos o no. Nosotros, desde el Real Madrid, ojalá sigan por ahí. Pero es que llega un momento que cuando siempre eres mejor que el rival, cuando nunca aceptas tus errores, cuando siempre la culpa la tiene o la competición, o los árbitros, o el Real Madrid, o Florentino, la Caverna, el gobierno de España, cuando tú constantemente caes en ese tipo de tópicos, como ha ido haciendo Xavi en lo que llevamos prácticamente de temporada, te estás poniendo piedras a ti mismo delante del camino. ¿Por qué? Porque en vez de levantar la cabeza para poder ver todo el panorama, para poder ver toda la perspectiva y saber dónde meter el bisturí, te quedas con una piedra colgándote del cuello que te permite únicamente mirar hacia abajo y por lo tanto chocarte una y otra vez con la realidad. Porque mirad, esa falta de autocrítica, ¿sabéis en qué se traduce? Se traduce, por ejemplo, en creer que ciertos jugadores, insisto, ciertos jugadores, como es el caso de Eric García, como es el caso de Busquets, como es el caso de Piqué, del que ahora hablaremos, pues culpar a los demás de que todo el mundo está equivocado y son los mejores jugadores del mundo, y no aceptar, no escuchar que a lo mejor es verdad que no están al nivel que se presupone. ¿Por qué? Porque a Piqué, por ejemplo, le ha pasado lo mismo. Llevábamos años advirtiendo de que Piqué era un monstruo, que era muy gracioso cuando el monstruo mordía al rival, al Real Madrid. Se pasaba de listos, se pasaba con faltas de educación, hacía lo que le daba la gana, pero lejos de tener autocrítica y frenar ya en ese momento a Piqué, el monstruo acabó por devorar al propio club. Y ahí tenéis a la afición echando pestes sobre Piqué, ahora que entienden que es uno de los males del Barcelona, cuando hace 3 años era el abanderado blaugrana porque se metía mucho con el Real Madrid. Otro ejemplo más, la falta de autocrítica, la ceguera de no vais bien por ahí, no, es que criticáis a Piqué solo porque os toca la moral los del Madrid.
nada más lejos de la realidad. Y ahí tenéis en qué se ha convertido el monstruo. Pero es que además se ha ido alimentando, y esto no es, insisto, ni inventos de lo que llamáis caverna, ni inventos del As, de Tomás Roncero, del Chiringuito. No, no. Cuando vuestro propio presidente sale en una eliminatoria de Europa League, como por ejemplo contra el Nápoles, saltando como un conejito, cuando en un partido de liga absolutamente intrascendente, en un año en el que acabas con 0 títulos, bajas al campo para hacerte una foto y entras al vestuario casi como si hubieseis conquistado el mundo, cuando sales a decir que Dembélé es mejor que Mbappé, palabras del propio Laporta, cuando haces todo eso y la afición no le frena los pies a este tipo de presidentes, porque en el Real Madrid tuvimos que frenarle los pies a gente como Boluda, que iba diciendo que íbamos a chorrear a los rivales por Europa. Cuando no haces eso, de estas aguas, aquellos lodos. Es decir, estáis recogiendo los frutos de la falta de autocrítica, exactamente igual que cuando el culé promedio no tiene la capacidad de analizar lo que lleva haciendo el equipo de Xavi desde que inició la temporada. El equipo de Xavi no juega al toque. El equipo de Xavi no se parece al de Guardiola. Y cuando llegan partidos en los que sufres, lejos de admitir que el rival ha sido mejor, como os decía antes, todos son excusas. Es que la Champions no ha sido buena con nosotros. ¿Qué es que la Champions no haya sido buena con vosotros? Que os toque el Inter, que va séptimo en la liga italiana y no le ganéis, que le hayáis quitado el delantero centro al Bayern como es Lewandowski y aún así os siga pintando la cara, que tengáis 20 minutos buenos contra el Inter, que vendáis que el partido es injusto porque esos 20 minutos os permiten afirmar que sois superiores, cuando luego el Real Madrid el año pasado, siendo superior 20 minutos al PSG, ya no valía. Ya no había sido mejor el Real Madrid, sino que poco más tenía que devolver la Copa de Europa porque daba vergüenza. ¿Os dais cuenta cómo la falta de autocrítica os impide analizar con el mismo patrón, que en eso consiste la realidad y en eso consiste ser maduro y ser realista, situaciones totalmente similares? Pues ¿cuál es el resultado de todo esto? Que, como os decía al principio, 200 millones después, palancas después, hipoteca del club después, vender hasta tu camiseta y tu historia después. El Barcelona está en el mismo punto que el año pasado. Y lo que queda porque la afición no se revela, porque en el Real Madrid, cuando tuvimos a un entrenador como Pellegrini, que hizo una temporada de 90 y pico puntos, no fue suficiente y se echó a ese entrenador para fichar a Mourinho. Cuando Mourinho llegó un año en blanco, se echó a ese entrenador porque no era suficiente y se trajo a Ancelotti. Cuando Ancelotti, después de ganar la Champions y la Copa del Rey, se queda otro año en blanco, se echa a Ancelotti, porque eso es autocrítica, eso es exigencia. Y en el Barcelona estáis haciendo todo lo contrario. Y repito, si no queréis verlo, ahí tenéis los resultados de los últimos años. 0 títulos, repitiendo Europa League, no sé yo si eso es lo que queréis. Y en cambio, afrontando la realidad, afrontando la verdad, afrontando que no todo es culpa de los demás porque os tienen mucha manía y mucho miedo, quizá mejoréis. Pero eso ya no me incumbe. Lo que sí me importa es que otro año más, y es motivo de celebración, el Barcelona vuelve a jugar con la mugre de Europa.